va a decir la historia que no solo derramó la sangre de sus hermanos, sino que traficó con ella. Pedro era profundamente cristiano y su cristianismo le daba una gran paz espiritual como para estar preparado para la hora de su muerte con una gran resignación cuando se impuso en la prensa la censura en 1974 y que Somoza obligó a la prensa a publicar un enorme manifiesto somocista autoincriminándose. Pedro Joaquín movió cielo y tierra con la CIP y con otras organizaciones para que le permitieran al menos la defensa, y en su defensa histórica que sale en las mismas páginas del diario La Prensa le dice al final: el golpe que usted me tiene reservado, y se está dirigiendo a Somoza de Bailo, de antemano lo recibo con la seguridad de que ni la amenaza del mismo golpe ni ninguna otra que usted me pueda hacer va a disminuir mi deseo de que Nicaragua vuelva a ser república, que Nicaragua llegue a constituir un país democrático. Yo comparecí, digamos, a una reunión del alto mando militar acompañando al general Sánchez, que me pidió que lo acompañara. Primero se habló de la necesidad de capturar a Pedro Joaquín Chamorro e incluirlo en la lista de los procesados, aunque no tuviera la menor vinculación. Y en esa forma, digamos, de una manera masiva, que Pedro Joaquín sería condenado y pudiera, digamos, dejar de estar molestando al gobierno de los Somoza, que se sentía todos los días prácticamente agredido con los editoriales más extraordinarios que se han escrito dentro del periodismo de Nicaragua. Pero hubo otras voces que dijeron: a Pedro le convendría más que lo capturáramos y no que le aplicáramos la otra alternativa, que es la de que cuando Pedro circule, que Pedro caminaba a veces bastante por la calle de la manera más imprudente, ¿verdad? Sencillamente miembros de la seguridad o soldados disfrazados de civiles lo secuestrarían en la calle, lo meterían a un taxi, que es el vehículo que usarían, y luego Pedro sería montado en un helicóptero para ser tirado al mar. Esa cuestión fue espantosa. Entonces yo del Consejo de Guerra bajé directamente a la prensa y hablé con él. Él no demostró terror. Cuando yo leí el diario de él después, me convencí que sí lo había impactado. Tenía aquí, pero yo lo digo aquí, grabado en su cabeza, en su corazón, que lo iban a matar también. Así. Y a mí me lo decía ahí en la cama: me van a matar, y hasta lloraba. Así. Bueno, tal vez nadie lo ha oído, pero lo estoy diciendo ahora. Sí. Ya no puedo hablar. Lloraba por el sufrimiento de lo que pasaba en este país, tal vez muchas veces porque no podía hacer lo que él deseaba. Recuerdo que andaba siempre en un carrito Volkswagen, él y su señora, sin guardaespaldas y sin nada. Y yo se lo decía: Pedro, no seas bruto, le decía, anda con un guardaespaldas, anda con un carro mejor. Pero él no entendía, pues. Qué cosa, decía él, cuando si lo quiere matar a uno lo mata de todas maneras. Tenía una determinación clara, nunca puso en tela de duda que si algo le iba a pasar, le pasaría. Bajo presión del gobierno de Carter, cuando ya le ha dado el infarto a Somoza, cuando ya el país se siente que está hirviendo, la caldera ya no aguanta mayor presión, se suelta a la prensa el 19 de septiembre de 1977, y entre ese lapso y el 10 de enero de la muerte de Pedro se hacen todo ese tipo de denuncias, y muchas de las que habían quedado rezagadas porque no se habían podido destapar por la censura, incluso terminan en diciembre presentando un enorme abanico, un enorme círculo, un abanico circular que presentó el diario La Prensa de todas las propiedades de los Somoza, en la que se ponía con mucho énfasis la última y quizás la más sangrienta, Plasma Férice. La lucha contra la corrupción no es de ahora, pero Joaquín fue uno de los iniciadores de esa lucha y que posiblemente le costó la vida, Y esa lucha contra la corrupción que le costó la vida a Pedro Joaquín también votó el gobierno.
votó el gobierno de Somoza. Exactamente, la noche antes de su muerte estábamos en esta misma sala con Pedro Joaquín, Pedro J. Quintanilla, Orlando Trejos y Ramiro Sacasa Guerrero. Y como a las 7:15 de la noche él dijo, bueno, me tengo que ir porque hoy doña Margarita Cardenal de Chamorro, mi madre, está cumpliendo 78 años. Cuando yo tenga esa edad, que me faltan 25, dijo, estaremos en el otro siglo y estaremos hablando de Somoza como hoy hablamos de Zelaya. Fue la última vez que hablé con él. La muerte de Pedro Joaquín cayó como un rayo en el diario La Prensa. Como que te hubieran cortado la cabeza. No sé de dónde agarramos fuerzas para sobreponernos a las primeras horas que transcurrieron entre lo que se comenzó a conocer como accidente y lo que poco a poco después se fue esclareciendo que se trataba de un brutal asesinato. Ver su cadáver perforado de esquirlas del escopetazo en el hospital Manolo Morales, conducir luego esa gigantesca manifestación que salió de allí en la tarde hacia su casa de habitación, poder proyectar todo eso sobre la población desde el propio diario La Prensa, revistió una toma de posición que no sé de dónde sacamos fuerzas para hacerla. Para mí no hay duda de que este asesinato fue organizado por la propia dictadura. Había muchas voces dentro de la dictadura que decían hay que parar a Pedro Joaquín Chamorro desde el juicio que le hizo Cornelio Huck, que lo obligó a comparecer a los tribunales, las acusaciones constantes que él hacía contra plasmaféresis del cubano Pedro Ramos, en sociedad con Somoza, que compraba la sangre a la gente pobre, a los borrachitos, a los miserables, y para fabricar plasma que exportaban a los Estados Unidos, un negocio que solo tenía en América Latina Baby Doc Duvalier en Haití y Somoza en Nicaragua. Dentro del elemento civil del gobierno de Somoza, o de los gobiernos de los Somoza, esta cuestión se manejaba siempre como un secreto a voces en cuanto a que la eliminación de Pedro era necesaria para la supervivencia de la Guardia y la supervivencia del liberalismo. Su muerte fue como premonitoria, se percibía que algo muy grave iba a venir como efecto, resultó posteriormente. Y Pedro decía también muchas veces que la caída de la dictadura iba a ser como un cocodrilo herido, que los coletazos iban a ser terribles. Y él fue la última gran víctima de ese coletazo del cocodrilo herido. Ese entierro, que fue lo más grande que se ha visto en este país, no he visto yo otro. Todo el pueblo entero, humilde, campesino, lloraban la muerte de Pedro. Y no se llora nada más que por lo que se siente. No voy a llorar yo a menos que esté pelando cebollas. Y la gente lloraba porque se les había muerto, le habían asesinado al hombre que estaba todos los días de las páginas de la prensa acusando toda la injusticia que cometía la dictadura somocista. La muerte de Pedro Joaquín fue una conmoción nacional. Afectó a todo el país. No solo nacional, sino internacionalmente. Comenzó allí la lucha contra la dictadura más acelerada. Fue la chispa que encendió la lucha para el derrocamiento de Somoza. Él nunca se imaginó lo que iba a provocar su muerte. Y menos aún se imaginó que su esposa iba a llegar a la presidencia de la República. Es que UDEL está formada por todo el espectro ideológico nacional. Por eso es que en UDEL hay conservadores, hay liberales, hay socialistas, hay comunistas, hay socialcristianos, hay obreros sindicalizados. Porque si este país va a tener una solución cívica y democrática, todos los nicaragüenses de cualquier ideología que sean deben de participar en ella. Usted quiere y está construyendo en ese sentido que la dictadura se termine hoy mismo y que la democratización de Nicaragua comience mañana.